Muy buenas. Pues vengo a presentaros una funcionalidad que ha sido solicitada por muchos de vosotros y que por fin la tenemos. Se trata de una nueva aplicación que es compatible con el portal del trabajador, pero que nos va a permitir controlar los costes directamente desde Obra, ¿vale? Es una aplicación, como veréis ahora, que tiene un formato parecido al Excel, muy sencillita, donde los trabajadores se conectan a través del móvil y van directamente estableciendo los consumos de recursos que van teniendo en Obra. Previo a su demostración, porque vamos a ver un caso de uso muy sencillo, pues os quiero mostrar un poquito sus características, ¿no? La aplicación de consumo de Obra que estáis viendo aquí, lo que permite es establecer una serie de recursos a consumir en la obra desde Central, y esos recursos que están asignados a Obra, pues su consumo se va estableciendo por los trabajadores a través de esta aplicación. ¿Qué es lo que genera esta aplicación? Genera una entidad en el sistema que se le llama partes de consumo, y esos partes de consumo son los que se albaranan bien automáticamente todas las noches, o tenemos un wizard de forzado de albaranado si queremos tener los costes en el momento. En definitiva, de forma muy sencilla, el proceso es el siguiente. Vamos a aumentar un poco el zoom. Nosotros, ¿cómo podemos establecer los recursos que tenemos en Obra? Pues directamente desde Central nosotros generamos los recursos. Es decir, yo siempre voy a poner un ejemplo de cable, ¿no? Pues nosotros generamos pues 5 bobinas de cable y 1000 metros de cable de media tensión. Entonces se generan esas 5 bobinas como recurso y se generan esos 1000 metros de cable como tensión, de media tensión, también disponibles para esa obra a la cual nosotros los hemos asignado. Directamente los trabajadores se conectan a la aplicación de partes de consumo y establecen los consumos que vayan teniendo en obra. Es decir, que si le llega una bobina a Obra, pues se establece que han consumido una bobina dentro de Obra, que han puesto 100 metros de cable de los 1000 asignados, pues establecen que han establecido 100 metros de cable. ¿Qué ocurre? Los trabajadores, indirectamente, sin darse cuenta, están controlándonos los costes en Obra, porque ellos, al poner que han consumido los 100 metros de cable, como esos metros de cable llevan un precio por unidad, pues automáticamente se está trasladando directamente el coste a Obra. Entonces es muy sencillo. El proceso es la generación de recursos, como estamos viendo, que lo normal es que se generen directamente a través de las órdenes de compra, aunque nosotros también tenemos una generación individual de recursos que nosotros queramos, y posteriormente esos recursos son consumidos, son imputados a través de la aplicación de partes de consumo en Obra, y finalmente se albaranan. Pues nada, si os parece bien, vamos a establecer un ejemplo sencillo. Yo, por un lado, tengo aquí en la parte, vamos a ver, aquí tenemos, en la parte de arriba tenemos nuestro Global GES, en el cual nosotros vamos a dar de alta un recurso disponible en Obra, y por otro lado nosotros nos vamos a conectar como trabajador en la aplicación de partes de consumo para establecer el consumo de ese recurso. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros vamos a aumentar el zoom. Directamente vamos a crear el recurso a través de una orden de compra. Generamos una orden de compra, le damos insertar nuevo, establecemos un proveedor de cable. El proyecto, vamos a poner un proyecto que tenemos aquí localizado, y vamos a establecer los diferentes recursos que nosotros queremos controlar, bobina de cable y este tipo de cable, por ejemplo. Vamos a poner que la bobina de cable va por unidades y tenemos un precio de 1.500 euros de bobina, y luego por otro lado esto va por metros lineales. Aquí tenemos un precio de 3 metros, en este caso tenemos un consumo de 5 bobinas y 1000 metros de cable con los que nosotros tenemos que establecer, ¿vale? Aquí vamos a darle a guardar, le damos a guardar la orden de compra. Y lo importante, el siguiente paso, es que nosotros tenemos que establecer ese recurso a dónde queremos, a qué capítulo, a qué partida nosotros queremos asignarlo. Es decir, un recurso por defecto ya parece que está en este proyecto, pero a través de las imputaciones nosotros podemos establecer, incluso podemos fijar
el capítulo, la partida, incluso el factor al cual nosotros queremos imputarlo. Si nosotros dejamos libre el capítulo y la partida, el trabajador tendrá capacidad para decidir dentro ya del proyecto, que sí está definido, a qué capítulo y a qué partida lo imputa. Si nosotros establecemos el capítulo, por ejemplo, en este caso, establecemos el capítulo tendidos de cable para la bobina, lo vamos a dejar vacío, ¿vale? Y para el metro de cable sí que vamos a establecer el capítulo tendidos de cable, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora guardamos de nuevo el recurso, vamos a subirlo un poquito, vamos a darle aquí a guardar, ya veremos cómo el sistema automáticamente me va a generar recursos asignados a esa obra. Entonces nosotros tenemos automáticamente, aquí lo vemos, como tenemos dos recursos de proyecto, que si lo abrimos en una nueva ventana, veremos cómo tenemos el recurso bobina de cable. Entonces es lo que os comentaba, el recurso cable. La bobina ya, cada uno de esos recursos directamente está valorado, ¿vale? Entonces los trabajadores, aparte del resto de recursos, pero como mínimo para el proyecto en Zamorano, van a tener la bobina de cable 0,6 y el cable de media tensión, los 1000 metros lineales de cable de media tensión. Cada vez que imputen X unidades de cable o de bobina, nosotros ya lo tendremos valorado, ¿vale? Entonces, ahora nosotros tenemos que darle acceso a los trabajadores, eso lo podemos ver en el manual que tenemos de la funcionalidad más avanzado, pero bueno, que sepáis que nosotros tenemos trabajadores y a esos trabajadores le hemos dado acceso. En este caso nosotros tenemos un trabajador de prueba que tiene acceso a proyectos zamoranos, es decir, a todos los trabajadores dentro de la aplicación de partes de consumo no le van a aparecer todos los proyectos, le van a aparecer únicamente aquellos proyectos para los cuales estén asignados. En concreto, para el trabajador Carlos Rico, nosotros hemos establecido que tiene permiso para el proyecto en Zamorano. Al seleccionar este proyecto, de forma muy sencilla, el sistema automáticamente genera una interfaz análoga al Excel, donde ellos sencillamente tienen que establecer por fecha, en este caso 12 de julio, los recursos que ellos van consumiendo, ¿ves? Entonces, ahora nosotros en concreto pues, podremos tener acceso a la bobina que nosotros acabamos de seleccionar, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que esa bobina la vamos a consumir. Si recordáis, nosotros no le habíamos establecido capítulo y partida a la bobina, con lo cual sí que podemos establecer una determinada partida para la cual nosotros queramos establecer ese consumo. Y vamos a poner que nos ha llegado una bobina. Fijaros, el trabajador no tiene que hacer nada más. Sencillamente tiene que seleccionar el recurso, completar la imputación en el caso que no venga completa de central y automáticamente los costes quedarán establecidos. Aquí vamos a decir que ha establecido una bobina y también vamos a añadir otro nuevo recurso. En este caso era el cable... Vámonos a la orden de compra, recordar el MTS, vamos a buscar ese cable concreto y aquí tenemos ese recurso y fijaros, pues nosotros vamos a establecer que hemos consumido 100 metros de cable. Por supuesto, el sistema controla que no podamos consumir más recursos de los que tenemos asignados y el sistema controla, tal como estáis viendo en pantalla, la imputación. Si recordáis, en la orden de compra a ese recurso le teníamos fijo el capítulo de imputación, con lo cual en la aplicación de consumo ya nos aparece fijo ese capítulo y tan solo tendremos que seleccionar la partida a la cual nosotros queremos imputar, ¿vale? Una vez que nosotros hemos seleccionado la partida, que puede ser la misma, automáticamente aparece el cable, la imputación completa. Entonces, ahora mismo lo que tenemos en el sistema son dos nuevos partes de consumo dentro de nuestro Global GES. Si nos vamos ahora aquí en compras, partes de consumo, ¿vale? Veremos cómo tenemos para hoy, aparte de todas las partes de consumo, los dos que acabamos de imputar. Vamos a filtrar para el 12.07. Tenemos, aparte de otro que hemos estado realizando pruebas, pero tenemos el consumo de los 100 metros de cable y de la bobina, ¿vale? Con lo cual, fijaros que tenemos prácticamente en tiempo real el control de consumo de costes
directamente en obra. Y lo que es más, el trabajo no lo realizamos nosotros, no lo realiza nuestro departamento, sino que lo realizan los trabajadores en campo, porque son ellos realmente los que saben lo que se va consumiendo en obra. Este mismo concepto de materiales lo podemos también trasladar, por ejemplo, a la mano de obra. Nosotros podemos establecer recursos de mano de obra, horas de trabajador y automáticamente vamos estableciendo las horas de los trabajadores. Como veis, el siguiente paso de imputación está completo, el trabajador ha metido las partes de trabajo dentro del sistema y lo único que nos quedaría sería albaranar esas partes de trabajo, partes de consumo, para que se transformen en costes reales dentro del sistema. Como sabéis, Global Health, los costes analíticos son los albaranes. Esto realmente a nivel de informe de coste en el sistema todavía no está completo, sino que tendríamos que albaranarlo. El sistema automáticamente albarana todos los partes de consumo por la noche que no estén albaranados. Aún así, si nosotros queremos, porque necesitamos urgentemente trasladar esas partes de consumo a costes dentro del sistema, lo podemos hacer a través de un wizard que tenemos de generación de albaranado de partes, ¿no? ¿Cómo accedemos a ese wizard? Pues accedemos a través de esta funcionalidad, generación manual de albaranes, y automáticamente lo único que tenemos que decir es el rango de fecha, buscamos aquellas partes que todavía están pendientes de albaranar y automáticamente el sistema generaría los albaranes y por lo tanto trasladaría los costes imputados al proyecto al proyecto que nosotros hayamos definido y que el trabajador haya completado. Los albaranes se generan en un proceso de segundo plano, pero lo importante es que si, en este caso, nosotros lo hemos generado de forma manual, pero si son albaranes que aparecen automáticamente en el sistema porque se han generado a través de la generación automática por las noches, nosotros podemos acceder a esos albaranes como cualquier otro albarán y automáticamente modificarle la imputación. ¿De acuerdo? Pues nada más, yo espero que os haya gustado la funcionalidad y os invito a que solicitéis una demo para comprobarlo vosotros mismos, el gran potencial que tiene este sistema, puesto que nos permite tener un control prácticamente en tiempo real y muy fiable, puesto que proviene de los propios trabajadores, del consumo de recursos y por lo tanto de los costes que nosotros tenemos en obra. Hasta luego.